Muy buenos días a todos. Disculpen el inconveniente que tuvimos en este inicio. Voy a agradecer si son tan amables de responderme ahí a través, por favor, de nuestro chat de preguntas. Si se escucha el audio, si son tan amables. Sí, vamos a iniciar este último módulo. Agradecemos su presencia. Antes que nada, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gregorio Jiménez y el día de hoy va a estar conmigo, va a estar acompañándome en este último módulo de cableado. Precisamente nos va a estar acompañando el ingeniero Carlos Cázares. Este es el tercer módulo. Con esto finalizamos esta serie de módulos que esperamos que que hayan sido sobre todo de provecho. Estas 3 semanitas, agradecemos a los que han estado constantemente en estos 3 webinars de forma consecutiva. Más adelante volveremos a programar este tipo de webinarios que creo que ha sido sobre todo muy provechoso para todos nosotros, ¿verdad? Tanto para ustedes, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto para nosotros. Gracias a todas las preguntas que nos hacen ustedes favor de escribir. Entonces, muy buenos estos webinars. Entonces, ya eh, para iniciar, pues voy a pedirle al ingeniero Carlos Cáceres precisamente que nos ayude y dé inicio a este webinar. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el módulo 3. Si recuerdan y han estado en los anteriores módulos, hemos hablado de lo que son los cables de bajo voltaje, hemos hablado de los cables coaxiales, hemos hablado de cables UTP y ahora vamos a destacar unos cables para aplicaciones de alarmas. Es genérico, es una aplicación de alarmas de intrusión, alarmas de incendio, aplicaciones en control de acceso. Entonces está muy interesante ahora nuestro módulo y vamos a rematar con lo que son los cables, ¿verdad? En módulos pasados estuvimos hablando de lo que era el cable de bajo voltaje. Pues si ustedes recuerdan, tenía muchas aplicaciones y podíamos utilizar cables en interiores, en exteriores, y pues muchos equipos necesitan de una fuente de energía. Hablábamos de que nuestras llegadas de alimentación a nuestras casas eran de 110 volts de corriente alterna. Entonces, esta alimentación pues va a entrar a nuestras paredes a través de 3 cables, ustedes ya saben. Pero después, ¿qué pasa? Vamos a tener que recurrir nosotros a medios de conversión, por así decirlo, como son las fuentes, como son adaptadores, como son reguladores, para poder transportar este tipo de señales con menos voltaje y menos corriente. Entonces, si recuerdan, en el caso del cable coaxial, pues decíamos que era una señal que manejaba o servía para transportar la señal de video. Y el cable coaxial lo podíamos clasificar como un cable que lleva un bajo nivel de voltaje. En aplicaciones de interior por lo general, hay un tipo de cable especialmente para cierto tipo de aplicaciones y lo podemos definir como un cable de bajo nivel de voltaje porque pues el voltaje más o menos oscila entre unos 30 volts de corriente directa. En algunos casos pues son fuentes de alimentación de 24 volts de corriente alterna. Eh, este, Todos estos cables, obviamente estuvimos hablando también de que pues tenían una chaqueta, una cubierta de clorato de polivinilo, o lo que nosotros conocemos como PVC, con las siglas PVC. Estos cables pues son los más fáciles de trabajar que en un cableado de 110 volts de corriente alterna, porque recuerdan ustedes que hablamos de que esos son alambres los que llegan a nuestra toma eléctrica, y acá estamos ya hablando de un tipo de cable, aunque hay cables de bajo nivel de potencia o de bajo nivel de voltaje que los vamos a clasificar también como cables. Y entonces aquí es donde vamos a ver ya distinguir ese tipo de diferencia. Eh, en señales de video, datos, señales de televisiones, señales de radiofrecuencia o de radioescucha o control de datos, telemetría, son tipos de señales que pueden ser afectadas. E incluso esto ocurre tanto en señales análogas como en señales digitales. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque depende de qué señal se esté transmitiendo, ¿verdad? Pero por así decirlo, acuérdense que esto tiene un nivel medible
tienen un nivel de magnitud o una señal que pues lleva, por así decirlo, un cierto nivel óptimo para trabajar. Por ejemplo, si habláramos de un radio, este no va a poder trabajar con señales recibidas muy débiles, porque si a eso le agrega usted un valor generado por calor o por la temperatura, por la humedad, o aún y cuando la señal se amplifique, pues obviamente, aunque sea la señal digital, pues también se puede amplificar el ruido, ¿verdad? Si habláramos tan solo de la señal de video, ustedes recuerdan, estábamos hablando de que valía un volt pico pico. ¿Qué pasa si a ese voltaje lo degradáramos a 0.9 volts o 0.8? Créanme que la señal no sería la más adecuada o la más óptima, ¿verdad? Entonces, pues sí, aquí vamos a distinguir ese tipo de detalles, ¿verdad? Internamente dentro de las posibles causas que pueden afectar a un cable, pues podemos encontrar el ruido eléctrico. El ruido eléctrico, ustedes saben que es una interferencia que se monta, por así decirlo, o cubre la señal que va y distorsiona y genera ruido. Ruido ya sea en la imagen, o sea, no necesariamente el término ruido es para escucharlo, sino también son señales que a través del video implican no tener una buena señal. Ruido en líneas de transmisión, por ejemplo, una línea que lleve un alto voltaje puede llevar un niveles de impedancia diferentes y eso hace que su rango de frecuencia sea muy alto. Ese rango de frecuencias afecta a las frecuencias más pequeñas. Por ejemplo, si usted tuviera un motor eléctrico, pues este va a generar ruidos que afecten el ancho de banda. Pueden ser motores como licuadoras, taladros, extractores, motores industriales, ¿sí? Eso afectan significativamente mucho a una señal que esté transmitiendo, ya sea datos, señales digitales o señales análogas, ¿verdad? Hablábamos también de lo que eran lazos a tierra. El lazo a tierra es algo bien importante que afecta mucho a nuestros sistemas de seguridad, en este caso a nuestras líneas de transmisión, independientemente de la aplicación. Esos lazos de tierra generan ruidos, zumbidos, y que inclusive hablábamos de que puede generar o llegar a destacar que, que como la señal es muy vulnerable, esté muy expuesta a picos de tensión o picos eléctricos. Entonces, saben ustedes que tenemos soluciones para ese tipo de desventajas en las que nos vamos a topar siempre que estemos instalando cualquier equipo, ¿verdad? La calidad es un término que muchas veces muchos dicen, pues esto va de la mano con lo que es dinero, ¿verdad? Con lo que implica el costo del bolsillo. Pero algo, ¿a qué es, o sea, contra qué está en contra lo que es la calidad? Hay muchos factores, por decirlo así, y incluso pues en una instalación que usted realice, que usted haga, puede llegar a encontrar que las cosas funcionen por cierto tiempo. Pero aquí hay un detalle que es el factor tiempo y que ese factor tiempo puede haber sido inducido por temperaturas, por el medio ambiente, por lo que estamos hablando y va a repercutir en que si el cable no está adecuado para esa aplicación, pues sí, obviamente va a conllevar a que el sistema pueda llegar a fallar. Entonces, su tiempo de vida realmente aquí lo estamos minimizando, ¿verdad? Obviamente el tipo de cable pues tiene mucho que ver en la aplicación. Mucha gente utiliza cables muy delgados para manejar niveles de voltaje muy altos, voltajes de corriente directa para cámaras en distancias muy largas, muy significativas, y eso obviamente pues también repercute en el buen funcionamiento de los equipos. Las malas manipulaciones, eso de estarlo estirando, o sea, no tener el cuidado adecuado, dependiendo de que el cable no sea tan flexible como para manipularlo, obviamente conlleva que también ese sufra consecuencias. Por ejemplo, en el caso de los cables trenzados que hablábamos en módulos pasados, pues recuerdan ustedes que ese cable iba trenzado. Pues si tan solo empezamos a desdoblarlo más de lo que debemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos alterando el nivel de datos a que nos lleve una secuencia uniforme, ¿verdad? Una secuencia más estable. Hey. Entonces esos son factores muy importantes a considerar. Si, si estuviéramos hablando de lo que es los problemas más comunes, en el ejemplo de la señal de video, pues aquí hay
vemos que hay muchos detalles que hay que atacar. Muchas veces vemos imágenes con nieve, imágenes con distorsiones, imágenes dobles, bandas horizontales. Hay varias variedades de tipos de detalle que hacen menos calidad en los equipos de video, ¿ah? Y pues para ello obviamente usted debe tomar en cuenta muchos factores: el tipo de fuente, el tipo de cable, el tipo de conector. Deben de ser todo estos lo más adecuado posibles, y tratar de evitar todo este tipo de cableados físicos que vamos a hacer nosotros, y evitarlos contra interferencias electromagnéticas, contra los campos que puedan encontrarse en el camino, con líneas de transmisión de alto voltaje. O sea, es una gama muy amplia, como ven, todo esto que es muy significativo para que ustedes tengan una señal de video como ustedes la necesitan, ¿verdad? Como su cliente la requiere. Es por eso que el cable, tiene mucho que ver. Hay cables que van a depender del tipo de blindaje, el tipo de aislamiento, la cubierta, y eso va a evitarnos muchos dolores de cabeza. Si se toman en cuenta este tipo de factores, por ejemplo, el tipo de aplicación, la cantidad de dispositivos, o sea, lo que es la carga que vamos a poner en ellos, la distancia es factor clave, porque pues de ella va a depender lo que se vaya o piense transmitir. La clave de todo esto es que el espacio que envuelva a un cable mal revestido obviamente le va a generar un campo magnético. Muy bien. Entonces, aquí estamos enfocándonos en el conductor central. Pues tiene que ver con lo que son las caídas de tensión. Hablar de caídas de tensión va a depender de la longitud del calibre, de la longitud del cable y del calibre del cable. O sea, de la señal que se va a transportar y de la corriente que va a circular por ella. Por ejemplo, los cables más grandes o más gruesos tienen menos resistencia y por lo tanto pueden transmitir mayores voltajes sin grandes pérdidas. Estas pérdidas en los cables pequeños son bajas si se manejan con voltajes moderados y si los cableados no van a ser muy largos, ¿verdad? Lo que sí se debe tomar en cuenta es que la caída o pérdida de voltaje sea aceptable para la longitud del cable que abastece la carga. Entonces, esto es muy fundamental, ¿eh? También hablábamos de lo que es el cable comparado con el alambre. El cable tiene ciertas aplicaciones. Una de las ventajas es que es más flexible, es más fácil de maniobrar, a diferencia de lo que son alambres en un solo conductor, o menos flexibles. Y una de las ventajas es que no genera tantas pérdidas de señal. Un poquito más adelante vamos a distinguir ese tipo de aplicaciones, cuándo utilizar cables, cuándo utilizar alambres. Por ejemplo, en alambres de incendio, pues el hecho de llevar un cable sólido me va a poder permitir a mí que la resistencia en mi cableado no sea tan distintiva y tan vulnerable. Es decir, si yo utilizo cable, pues algunos hilitos que lo componen van a irse estando degradando con el tiempo, y la resistividad o la resistencia de esa zona, de ese cableado, va a implicar en que me genere una falla. Y es más notable cuando estamos utilizando cables sólidos, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Si hablamos de soluciones en aplicaciones, por ejemplo, en intrusión, en alarmas de intrusión, para el caso de una alarma, pues se deben de tomar en cuenta de que entre sus funciones, el panel, está basado también en una fuente, y esta fuente va a distribuir su voltaje a través de entradas de zonas. Lo que son las zonas, o lo que son, también la llamamos entradas, por así decirlo, y esta alimentación que lleva el tablero es complementaria a los periféricos. Vamos a llamar o distinguir periféricos a aquellos dispositivos que llevan 4 hilos, por ejemplo el teclado, los receptores, los módulos de relevadores. Si ustedes se notan aquí, del cable yo voy a necesitar un cableado físico de 4 hilos o 4 cablecitos con los que voy a alimentar y a transmitir los datos del teclado hacia el tablero, ¿verdad?
Es muy importante aquí que la clave de todo ese tendido o cableado es saber cuánto es el consumo de ellos. Porque el panel, recuerden, es una fuente. Y esa fuente tiene cierta capacidad de voltaje, tiene cierta capacidad de corriente. Entonces, dependiendo de la aplicación que usted vaya a manejar, usted debe de contemplar ese factor y aparte la longitud que va a cablear su teclado y también cuántos dispositivos periféricos va a colocar. Esto es muy fundamental. Algunos distribuidores lo que hacen es que cuando están hablando de distancias muy lejanas, obviamente ya saben esto, cómo repercute y eligen un cable con más calibre y siempre tienen cuidado de que el periférico reciba la alimentación adecuada. Eh, por ejemplo, en los cableados también, eso es muy significativo en los cableados de las zonas. No es lo mismo para mí cablear un contacto magnético en el cual simplemente es un contacto seco, llámese seco porque no lleva voltaje. Y entonces para esto es muy fácil porque nada más estamos variando el nivel de corriente que requiere la zona. Entonces, no es lo mismo que estar hablando de un sensor de 4 hilos, porque los de 4 hilos los alimenta ¿quién? El tablero, como dijimos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y esencial. En el caso de aquellos dispositivos que tengan tecnología Bipless, para algunos les puede sonar nueva esa tecnología, pues es un cableado que requiere de 2 hilos y sobre ese cableado de 2 hilos, pues si usted va conectando en cascada, por así decirlo, los dispositivos, cada uno con una dirección y a diferencia de una tecnología que es la convencional, de la que está aquí del lado izquierdo, pues aquí yo puedo colocar en una zona varios dispositivos y esos dispositivos equivalen a una zona, ¿verdad? Los niveles de corriente del panel van a variar. Por ejemplo, hay aplicaciones de paneles que pueden manejar zonas en las cuales pueden alimentar sensores de 2 hilos y ese nivel de corriente, créanme, es, es el que hace la diferencia en sensores de 2 hilos que no son, que son convencionales, pero que no están preparados o que se meten en zonas que no están preparadas para manejar ese nivel de corriente. ¿En qué repercute? Habla un cliente y comenta, oye, es que lo que pasa es que no tengo, el LED se activa como alarma, el sensor de 2 hilos se activa como zona, pero no me activó el LED interno que lleva el sensor. ¿Eso a qué se debe? Pues es obvio, el panel no tiene el nivel de corriente o no tiene la preparación para poder soportar sensores de 2 hilos. Eso es bien importante distinguirlo porque en el momento en que el cliente les dice, oye, es que yo quiero ver la luz, la lucecita en el sensor que se activó, nunca lo van a encontrar. Es bien importante entonces que distingan que esos niveles de corriente en las zonas, hablando de tecnologías convencionales, marca la diferencia en aquellos paneles que sí la tienen porque su nivel de corriente es mayor. Y eso hace ahora que aunque usted tenga 16 sensores conectados en 2 hilos, si se activa el octavo, ese va a encender una luz roja porque su nivel de corriente está preparado y está conectado a un panel que soporta sensores de 2 hilos. En este tipo de cableados también, en el cableado Bipless, que también es de 2 hilos, no debe de haber confusión. Es otra tecnología, son otros dispositivos en los cuales cada dispositivo lleva o maneja un número de serie. Entonces, cada uno de ellos equivale a una zona. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, en zonas convencionales, hablando de zonas, podemos poner o colocar varios dispositivos. Pero hablando de tecnologías Bipless, cada sensor es equivalente a una zona, ¿verdad? Entonces, esto aquí lo que está haciendo es zonificar el lugar donde se encuentra la alarma, ¿verdad? Otro punto bien importante es tomar en cuenta lo que sucede con las sirenas. Los paneles, por lo regular, tienen niveles de salidas de voltaje y ese nivel de voltaje pueden llegar a ser de entre 1 a 2 amperes a 12 voltios, dependiendo de la marca o del tablero. Pero ¿qué es lo que importa aquí? Pues que usted debe de analizar cuántas sirenas va a colocar. ¿Por qué? Porque, pues, típicamente, aunque estemos hablando de sirenas para aplicaciones de robo, ustedes ya saben que hay de 15 amperes, hay de 30 amperes y de 15 y 30 watts, perdón, y ellas van a trabajar con niveles de corriente promedio entre 500 miliamperes y 1 ampere. Ahora, otra cosa también importante, entonces, ustedes recuerden que los teclados, por ejemplo, si ustedes ya hicieron el análisis, cuánto va a consumir su tecladito,
pues su teclado a un consumo de 500 miliamperes a 12 volts, usted puede llegar a cablearlo hasta 200 metros. Pero, ¿de qué depende? Del calibre del cable y de cuántos teclados piense colocar o cuántos periféricos quiera colocar. Si tuviera, así por decirlo, dos teclados que consuman 100 miliamperes, entonces en lugar de ser de 4 hilos, en lugar de ser de 200 metros en promedio, usted va a tener ahora un cableado físico de hasta 100 metros. Entonces, todo esto, como ven, son detalles muy importantes que en la hora de estar seleccionando el tipo de cable adecuado, pues sí va a repercutir en las instalaciones, ¿verdad? Mucha gente en el concepto de la distancia le puede generar una duda o incertidumbre, saber hasta dónde o cuál es su límite en el cableado. Obviamente esto es muy claro, ¿verdad? Va a depender de dónde esté alojada la estación manual más lejana y ver la tecnología que esto está llevando. O sea, en cables de red, en cables de línea telefónica, pues aquí el tipo de cable también es muy importante, tiene que ser muy distintivo. Entonces, simplificando este diagramita, nosotros aquí estamos apoyándonos, nosotros nos vamos a estar apoyando con lo que es una tabla. Hablando de sensores de 2 hilos, estamos manejando calibres 22 y pues son algunas aplicaciones para aplicaciones de puerta, de ventanas, algunos botones de pánico y puede ser cable o alambre, aquí no tenemos ningún problema. Estamos recomendando tipos de cables, ahí se encuentran algunos de nuestros modelos que sugerimos. En periféricos, pues aquí vamos a utilizar hasta 4 hilitos, ¿verdad? O 4 cables según sea el modelo del modelo del cable. En los tipos de marcas de paneles, pues nuestras marcas pueden ser paneles Vista, Grow, Pima, y hablando de lo que es la alimentación del tablero, ustedes saben que muchos de ellos llevan un transformador o requieren de un transformador, y aquí pues estamos destacando cables que sean calibre 18, ¿verdad? Calibre 18 o más bajos pues, son los sugeridos. En los cables, algunos de estos paneles tienen comunicación a red. Bueno, entonces aquí estamos distinguiendo cables para aplicaciones de ese tipo, categoría 5E o categoría 6, ¿verdad? En sensores biplets, bien importante. Si usted utiliza un calibre 18, pues obviamente nos puede permitir cableados físicos de hasta 450 metros con respecto al panel. Pero aún para ello hay soluciones como por ejemplo utilizar amplificadores donde nos pueden dar otros 450 metros. Si estuviéramos hablando de calibre 18 son 450 metros. Con la ayuda de un amplificador ya tendríamos nosotros 900 metros, ¿verdad? Si utilizáramos calibre 16, estamos hablando de cableados físicos de 720 metros. Para aquellos que no conocen ese tipo de tecnología, bueno, pues ustedes saben que cuentan con un cableado muy básico, muy simple de hacer y es simplemente a través de un cableado de 2 hilos. Aquí muchos de nuestros cables que vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la terminación CM, son cables y alambres de comunicación de datos. Entonces, bien importante, tenemos clasificación, pueden consultar las fichas técnicas y eso les va a ayudar grandemente en sus aplicaciones. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro tipo de soluciones, lo que es el campo del CCTV, bien conocido por todos ustedes. En días pasados, recuerden, hablábamos del cable coaxial, cual pues decíamos que era un cable que estaba compuesto por 2 conductores, que era un cable eléctrico, que tenía un conductor central y que estaba separado por un aislante. Y bueno, algo muy importante que hay que destacar es que 2 características destacamos del cable coaxial. Es una aplicación para CCTV, pero igual teníamos que conocer su impedancia y su atenuación. Esos son valores fundamentales para poder entender lo que es el cable. Y les digo por qué. Hay marcas, por ejemplo, como el tipo Belden, ustedes ven en el mercado cables RG59. El RG59 tiene 2 derivaciones. Depende del calibre central que tenga. Muchos de esos cables destacan que el calibre es 22 o calibre 20.
¿Eso en qué lo distingue? Ustedes saben, entre más grueso el cable, más distancia. Pues en que el tipo de conductor central tiene que ver con la distancia típica, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un calibre 22 a un calibre 20 dentro del cable coaxial. ¿Por qué? Porque uno me puede llegar a dar 150 metros, por decirlo así, y otro me puede llegar a dar hasta 300 metros, ¿verdad? Hablando del concepto de RG59. Y la impedancia, recuérdenla, o sea, es un valor fundamental. Eh, la impedancia era lo que se oponía a la señal. ¿Qué factores son? ¿Qué se opone a la señal de video? Bueno, pues la distancia, la calidad del cable, la resistividad, la inductancia, la capacitancia, y todo esto, la impedancia se medía en ohms. Destacamos una formulita y vimos que la hechura o la construcción física del cable tiene mucho que ver para definir si sea una impedancia de 72 ohms o de 73 ohms o de 50 ohms o de 75 ohms, ¿verdad? También vimos que el cable para aplicaciones de redes, en el caso de CCTV, es uno de los cables que pues más estamos destacando. Ustedes ya saben eso, en cámaras IP o en cámaras PoE, en el cual pues ustedes saben que el cable UTP es el fundamento de ese tipo de transmisiones, y pues que está compuesto por 4 pares trenzados de hilos denominados UTP, o sea que no está blindado. Y en cuestiones de seguridad, obviamente este tipo de cables, o incluso usando el cable UTP en señales análogas, usando transceptores, pues es de gran conveniencia, ¿verdad? Porque ahora tenemos aplicaciones de mucho más largo alcance. Muy bien. Y aquí nosotros tenemos modelos. Ustedes pueden, estamos recomendando el tipo de modelo adecuado para la aplicación. Depende del tipo de que su señal sea análogo o digital. Y en esta tabla pues se pueden ustedes apoyar. Recuerden que este webinar está grabado para que ustedes pues destaquen algunos detalles con sus clientes, puedan mostrar algunos productos. Todo esto tiene ficha técnica, está en el catálogo, y igual lo pueden checar en internet, ¿verdad? Muy bien. Aquí también otro tipo de soluciones y aplicaciones es con control de acceso. Y aquí me gustaría apoyarme un poquito con mi compañero, el ingeniero Gregorio Jiménez, que les puede hablar un poquito más de este tema. Permítame. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, siguiendo con el tema de los cableados, hay que recordar que pues tenemos muchas modalidades de cables, sobre todo también de calibres, y pues es muy importante pues, estar muy atento al tipo de señalización que se va a llevar. No es lo mismo llevar voltaje que llevar video, que llevar datos, hablando de a nivel de TCP. En control de acceso, pues no es lo mismo llevar una señal Wigan. Una señal Wigan es una característica precisamente en controles de acceso, requiere de un cable en específico. Entonces, hay soluciones que hemos estado hablando en estos 3 módulos que son muy importantes precisamente en los cableados. Precisamente por eso nos enfocamos, precisamente por esa misma razón recalcamos, ¿verdad? Utilizar el cable adecuado, utilizar el cable para lo que es. Regularmente, pues sí, es muy cómodo tirar un UTP y quererlo utilizar absolutamente para todo, pero ese cable está diseñado para ciertas circunstancias, ciertos equipos, y al igual también pues se requiere tener de un lado y del otro lado en muchas ocasiones algún adaptador, algún transceptor. Entonces todas estas cuestiones son muy importantes. Ya mencionamos que la mayoría de nuestros problemas no son los equipos, son el cableado y pues definitivamente la instalación eléctrica y muchas veces las condiciones del sitio donde instalamos nuestros equipos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay que estar verificando todas esas cuestiones, y en el caso de control de acceso, pues yo les voy a hablar típicamente de el tipo de cable que se utiliza. Aquí en el caso de control de acceso, regularmente sí se requieren ciertos requisitos, a lo mejor no son tantos como en otro tipo de señalización. Pero una señalización muy importante en control de acceso pues es la comunicación Wigan. Esa comunicación Wigan es muy importante pues cubrir su mínimo requisito. Sí, nos hemos encontrado instalaciones, créanme que he visto instalaciones de cable UTP para Wigan
y pues la mayoría de la gente me habla y me dice, oye, es que estaba jalando. Pues sí, pero no está siguiendo la especificación, que incluso ni siquiera yo te la digo. Si ustedes agarran el manual del fabricante, ahí viene la especificación del cable mínimo requerido. Y luego aparte de eso, pues hacemos añadiduras de otro tipo de cable. Ya mencionaba el ingeniero Cáceres que va cambiando la impedancia del cable. De por sí ya trae una resistencia natural el cable. Luego estar cambiando de niveles de calibre de cable, pues definitivamente va a incrementar mucho lo que viene siendo la resistencia. Que algo también muy importante en cualquier instalación, pues algo muy primordial es evitar a toda costa los empalmes. Eso es bien importante. Regularmente nosotros no aconsejamos hacer empalmes porque ya mencionaba, el cable ya trae una resistencia natural. Y adicionalmente cada empalme que ustedes realizan y dependiendo de la calidad con que hagan el empalme, van a incrementar definitivamente la resistencia. Entonces, un propósito y algo que nosotros recomendamos es no hacer empalmes. Si hay que hacerlos, que sean los mínimos, ¿verdad? A lo mejor un par a lo más, pero ya estar empalmando varios trozos de cable porque pues me fueron quedando bobinas ahí, trozos o algunos metros de algunas bobinas y empezar a empalmar, eso no es bueno ni para el equipo, ni para la instalación, ni para ustedes, y mucho menos para el cliente que lo que espera es ver precisamente un equipo funcionando y sin ningún detalle, ¿verdad? Ok, aquí igualmente les ponemos una tabla, aquí estamos haciendo referencia del tipo de señal. En el caso de los lectores Wigan mencionábamos, hay un requisito especial. ¿Cuál es? Utilizar cable calibre 22, no más delgado. Se puede utilizar más grueso, pero no más delgado. ¿Por qué? Ese es el calibre mínimo requerido para asegurar la señal a la especificación que nos dice Wigan. Wigan nos dice que podemos llegar a un promedio de 120 metros más menos 10% de distancia. Eso quiere decir que 120 metros más un 10% puede llegar a unos 130 metros siempre y cuando utilice cable calibre 22. Utiliza un cable menor a ese, no podemos asegurar que llegue la señal. Y aún así, ya mencionaba, hay cosas que pueden afectar también eso. Aún utilizando un calibre 22, también tenemos que ver la calidad del cable. Es muy recurrente que muchos de nosotros, pues por ahorrarle costos, que es a lo que menos pensamos, que es el cableado y que es lo más importante al final del día, por ahorrarnos costos, pues andamos comprando cables que no son cobre, andamos comprando cables que son de aluminio revestidos de cobre. Aquí el requisito es que el cableado que estamos haciendo sea por lo menos 95% cobre. Cuando estamos utilizando un cable que ya es una aleación y viene revestido, pues tampoco no podemos asegurar que la señal vaya a llegar a lo que estamos solicitando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección precisamente también de los cables y pues desafortunadamente es a lo que más le ahorramos. Aquí en esta tablita pues vemos los cables mínimos requeridos. En el caso del Wigan regularmente se requieren 5 conductores. Ahí viene una diagonal 6. Bueno, 5 conductores porque la señal Wigan maneja 3 valores que en próximos webinarios pues mencionaremos webinarios de control de acceso haciendo más referencia todavía a la señal Wigan, pero Wigan maneja algo que se llama data 0, data 1 y algo que le llamamos green LED, que son los 3 hilos de señalización de Wigan, más otros 2 hilos adicionales de alimentación, alimentación positiva y alimentación negativa. Esos son los 5 conductores mínimos requeridos. ¿Por qué a veces se requieren 6? Porque hay algunos lectores que nos permiten tener un tamper óptico. Entonces, ya el mismo lector ya lo trae, nomás que para que funcione ese tamper óptico, ¿para qué nos va a servir eso? Para si alguien nos quisiera retirar de la instalación del lector, ese tamper óptico nos va a funcionar como una alarma a nuestro control de acceso. Y esto es una medida muy buena porque esto es antes de cortar el cable. Esto es simplemente por retirarlo, por querer retirar la lectora. Cuando ya me cortan el cable, entonces ya hablaremos de otro tipo de alarma que afortunadamente también en control de acceso está supervisada. Por eso se vuelve muy importante de tener buenos cables, sobre todo que sean 95% cobre, ¿verdad? Ok, ¿qué más cableados vamos a utilizar? Bueno, regularmente en una instalación típica de control de acceso cableamos la lectora, ya mencionamos, llevamos 5 conductores,
el botón de salida, o comúnmente llamado REX, donde ahí también mencionamos algunos de nuestros botones muy populares. Ahí los voy a invitar a que visiten nuestra página. Y en la categoría de control de acceso tenemos una categoría exclusiva de botones, donde van a encontrar botones de acción momentánea, desde iluminados, sin iluminar, tipo hongo, en color verde, color azul, sin contacto, ¿verdad? Sin contacto me refiero que no hay que presionar el botón, simplemente hay que acercar la mano. Entonces hay una gran variedad. ¿Por qué tenemos variedad? Porque bueno, cada instalación pues va a requerir algún tipo de botón de salida con alguna característica, ya mencionaba yo, diferente, ¿verdad? Entonces, regularmente el botón de salida nada más utiliza 2 hilos. ¿Por qué ponemos 4 conductores? Porque en el caso de los que son touchled o sin contactos, pues esos llevan 2 de señal y 2 de alimentación. Por eso hacemos referencia, a veces se pueden utilizar 4 dependiendo del botón de salida. Chapa magnética, muy importante, y es a la que yo creo más dolores de cabeza regularmente tenemos en nuestra instalación, porque no energiza bien, pero ahí ya será cuestión de instalación. Oye, porque no me llega bien el voltaje, y pues si no me llega bien el voltaje, lo más seguro es que no estoy utilizando el calibre adecuado para llegar con la energía a nuestra chapa magnética. Aquí la recomendación en todo dispositivo de control de acceso, llámese chapa magnética, cerradura eléctrica, cerradura de perno, motor, ya sea abatiente, abatible, barrera vehicular, la recomendación es utilizar un par de hilos de calibre 18. Si vemos, regularmente casi todos son calibre 22, a excepto lo que es alimentación a dispositivos que ya consumen más. Chapas magnéticas, contras eléctricas, cerraduras de perno, regularmente van a consumir mucho más corriente. Debemos de llevar un cable mucho más grueso. Por eso es que regularmente en las especificaciones vamos a encontrar utilizar cable calibre 18. ¿Qué más conectamos a nuestra puerta? Bueno, a veces lo podemos omitir. Hay muchas instalaciones que omiten el sensor de puerta. El sensor de puerta nos va a ayudar a saber si la puerta está abierta, si alguien nos la quiso forzar, y para eso debemos de llevar 2 conductores más. Sí, 2 conductores más de calibre 22. Y adicionalmente, en el caso de querer manejar alarma, que todavía es más mínimo la gente que instala una señal de alarma ahí donde está la puerta, pues bueno, como es un dispositivo que también requiere alimentación, se recomienda también utilizar un par de hilos de calibre 18. Y de hecho ahí en nuestra tablita, ahí vemos al final, en el color que está un poco más como violeta, vemos los modelos que nosotros le podemos ofrecer. Tenemos cables que ya llevan desde 4 conductores de calibre 22, 6 conductores calibre 22, y tenemos un cable que es muy utilizado en control de acceso, un cable que se le llama cable compuesto, que del inglés viene como composite cable. Es un cable compuesto, ¿por qué? Porque ya va a traer todos los conductores necesarios y en el calibre requerido para instalar desde nuestro panel de control de acceso, así como vemos aquí, hasta todos los dispositivos que vamos a colocar en nuestra puerta. Ahí nosotros vamos a poder, en nuestro cableado, pues ver que necesitamos los 2 del botón de salida, del sensor de puerta, los 2 de la cerradura eléctrica y los 5 o 6 hilos de calibre 22 para nuestra lectora. Ese cable, el composite cable, precisamente viene con todos los conductores necesarios para una instalación típica de control de acceso. Y por supuesto manejamos cables, ya mencionaba, también de calibre 22. De hecho también ahí mencionamos un cable que es el 11195-501, que ese es de 4 conductores calibre 18. Entonces, ya sea que utilicen el composite cable y en una sola tirada lleven todos los conductores, o bien podemos llevar varias tiradas de varios cables, ¿verdad? De varios hilos para completar también nuestra instalación. Aquí uno de los principales requisitos es cumplir solamente con el calibre del cable. Y como mencionaba ya el ingeniero Cáceres, sí hay que tener mucho cuidado en los consumos. Regularmente es muy común que nos digan, oye, es que cableé la cerradura y la cerradura no se activa. Y la primera pregunta, bueno, ¿qué tipo de cable utilizó? Y pues la mayoría de las veces, o la mayoría de las ocasiones, utilizan cable UTP. El cable UTP es un cable muy delgado, que cuando ustedes miden alimentación donde está el dispositivo, ustedes regularmente van a ver que llega bajo el voltaje.
Eso es precisamente por la resistencia y el tipo de calibre de cable que están utilizando. Por eso la recomendación de utilizar cables más gruesos y en el caso de cerraduras de cables calibre 18. Ok, aquí tenemos parte de las instalaciones de lo que es un control de acceso. Llevamos los cableados de nuestros dispositivos y bueno, adicionalmente lo que sí podemos utilizar el UTP, pues viene siendo para lo que al día de hoy, pues yo creo que ya todos los controladores de acceso, puedo generalizar cualquier marca, ¿verdad? Ya tienen comunicaciones regularmente vía TCP, ¿verdad? Que también pues ese es otro tema a tratar, las distancias máximas, ¿verdad? De un cable de red, que eso depende mucho de los dispositivos. Y de cualquier forma, pues sí es bueno aclarar, ¿verdad? Que a veces, aún utilizando el cable adecuado, pudiéramos llegar a tener algunos problemas o detalles en nuestra instalación. ¿Como cuáles pueden ser? Pueden ser que a lo mejor yo conecté un lector biométrico, me pudo haber durado 2, 3 meses funcionando y por alguna razón dejó de enviar la información, dejó de enviar los datos Wigan. Si nos hemos encontrado problemas, detalles, ¿por qué? No porque la instalación esté mal o el cableado no haya sido el adecuado. Definitivamente en el ambiente hay muchas cosas que pueden interferir señales sobre nuestros cableados. Nos ha tocado en algunas ocasiones de que por alguna razón, por donde tendimos el cableado, hay alguna interferencia que sí, anteriormente no estaba, pero pues en 3, 4 meses nadie nos asegura que hay una radiofusora, que luego pusieron una planta eléctrica, que nuestro vecino puso un comercio donde tiene refrigeradores de 440. Entonces cambian las condiciones, no de instalación, pero sí del lugar, las condiciones del lugar. Y eso definitivamente, pues a donde nos pega más regularmente es el cableado. ¿Por qué? Porque el cableado, pues cuando no tenemos sistemas de tierra físicas, cuando no recurrimos a esos sistemas de protección, pues todavía son más vulnerables a cualquier otra interferencia ajena a nuestra instalación, ¿verdad? Y se los menciono porque nos ha pasado y muchas de las ocasiones lo hemos solucionado. Lo hemos solucionado ¿cómo? Simplemente cambiando de trayectoria el cableado. Sí, algo muy sencillo y que realmente pues tampoco no lleva mucha ciencia. Simplemente cambiamos de trayectoria el cableado y vuelve a funcionar nuestro sistema. Sí, es algo muy muy curioso, ¿verdad? Pero pues bueno, son cosas que afectan, ¿verdad? Y que desafortunadamente andamos buscándole en la lectora, en el equipo. Incluso me ha tocado gente que cambia el cableado, pero no lo cambia por el lugar donde lo tiró, que es realmente donde le pega precisamente la interferencia o el electromagnetismo o algún otro tipo de señal. Entonces, son consideraciones que las compartimos porque pues nos han sucedido, ¿verdad? Y afortunadamente creo que el 100% se ha logrado resolver, ¿verdad? Pero pues aquí también hay que pedir paciencia porque hay situaciones que no se arreglan nada más de unos cuantos minutos, unas cuantas horas. A veces hay problemas que nos toman un poco más de tiempo para poder determinar otra posible causa, ¿verdad? Y pues aquí desafortunadamente todo lo que esté alambrado pues es susceptible a interferencias. Ok, aquí me gustaría que continuara el ingeniero Cázares, ¿verdad? Precisamente con esto que estamos mencionando acerca de los cableados. Vamos a mencionar otro tipo también de aplicaciones que existen para los mismos cables. Muy bien, ingeniero, gracias. Como ven, estamos hablando de los conceptos de seguridad, aplicándolos en paneles, aplicándolos en CCTV, aplicándolos en control de acceso. Y otra rama que es bien importante destacarla también, ¿por qué no? Es lo que es el audio. Y es que el audio ahora, pues hoy en día es un sistema de protección básico, igual de importante como lo puede ser el mismo video, porque es un medio de pedir ayuda, es una forma de poder avisar de un peligro, y entonces el audio permite sonificar el área donde se produzca una alarma que requiera atención especial. Entonces, contar con audio pues va a ofrecer ventajas como poderlos monitorear, como poder mandar ese audio a grabarlo, poderlo reproducir, y pues es una importante herramienta de seguridad.
en la cual pues se pueden llevar a identificar abusos o malos entendidos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos los equipos con una amplia variedad de productos compatibles con CCTV, con DVRs, con NVRs, y esos equipos son compatibles utilizando los cables adecuados en el caso de radiofrecuencias o en el caso de señales de radiocomunicación. Uno de los cables que destacamos en estas aplicaciones es el RG6, y en cables, en aplicaciones de micrófonos tal vez, sí, podemos avanzar ahí con lo que son las señales. Esta es una señal como la que estaba comentando ahorita mi compañero Gregorio, que tiene que ver con los datos Wigan. Los datos Wigan en este ejemplo, es informativo puramente, es a través de un medidor de señal, estamos analizando el espectro de una señal eléctrica. Es cuando estamos en un elevador y estamos haciendo uso de la tarjeta. En este caso estamos viendo una señal en la cual no es afectada porque no estamos teniendo comunicación de la tarjeta con el lector. Esa es la señal de data cero. Data cero son los datos de comunicación que distinguen un panel a través del concepto de comunicación Wigan. Y aquí estamos haciendo ver esa señal, estamos viendo esa señal a través del movimiento del elevador. Tampoco hay contacto con la tarjeta a través del lector con la tarjeta, ¿verdad? Entonces, aquí en este slide estamos viendo ahora nosotros la señal con movimiento y pasando la tarjeta. Aquí hay un cambio, si ustedes notan, está tratando de comunicarse el lector al panel. El lector lo que genera es un campo magnético y que va asociado con la tarjeta. La tarjeta, al recibir ese campo magnético, hace que el chip interno que lleva la tarjeta se encienda y es el que van a transmitir esa señal. Esa señal la estamos viendo a través de un medidor de señales y estamos viendo cómo es afectada esa señal, ¿verdad? Aquí estamos viendo en este otro slide, cuando está incluso en movimiento el elevador, y estamos viendo lo que es el data cero de la entrada Wigan. ¿Qué es lo que hace la lectora? En este caso la lectora lo que hace es va y pregunta al panel: oye, este dato que estoy recibiendo está dentro de tu sistema, y a través del data 1 el panel le regresa la señal al lector, haciendo que el sistema valide que la persona que va a entrar es la correcta, ¿verdad? Muy bien. Como ven, aquí estamos hablando de lo que es seguimos hablando con lo que son las señales de audio. Aquí en las aplicaciones de audio va a haber situaciones de comunicación donde puede haber pérdidas progresivas del contenido del mensaje, y aquí es pensar y analizar quién puede degradar esa información. Pues el ruido ambiental, como decíamos, o lo que es la calidad de los equipos. Si lo que busca es calidad, hay una marca que le puedo recomendar, Luro, es reconocida alrededor del mundo. Implementa equipos de monitoreo de alta tecnología y maneja una tecnología de micrófono que se llama Electret, el cual es muy sensible. Hay una gama muy amplia o una variedad muy amplia en aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de intercomunicación, y una de las ventajas que tienen este tipo de equipos es que es muy simple y fácil de instalar. En la parte superior ustedes están viendo la base, en este dibujito, la base de un micrófono, y ese micrófono lleva 3 simples cables donde se requiere alimentación, la cual está soportada por la base. Usted lo que va a hacer es conectar A con A, B con B y C con C, y ahí ya está dando alimentación al micrófono. Este tipo de cableado, si utiliza el cable adecuado, el cable que se ha blindado, ¿sí?, usted va a poder tener distancias de hasta 300 metros a través de 3 simples hilos o 3 simples cables. Esa es una gran ventaja. Entonces, pues incluso ya de la base usted puede mandar la señalización a una grabadora para que ésta se pueda grabar. La función de la base es alimentar al micrófono, y algunas bases se distinguen porque pueden escuchar el audio en tiempo real.
Esa es una gran ventaja. E inclusive trae entradas para auriculares donde hace que el audio que está escuchando pues obviamente sea privado. Hay bases que tienen desde un canal, 4 canales, 8 canales. Usted puede soportar 8 micrófonos, estar seleccionando el micrófono adecuado a través de un simple botón. Y una de las ventajas que destacan de ese tipo de bases es que llevan un potenciómetro en el cual ajusta el nivel de ganancia y el nivel de volumen. Hay aplicaciones donde usted puede aislar este tipo de aplicaciones de micrófono. Si se encuentra el micrófono cerca de la calle, por así decirlo, usted puede discriminar el audio ambiental externo para captar por instalación solamente el audio que esté dentro del lugar, ¿verdad? El cable correcto para ese tipo de aplicaciones pues puede variar, puede ser cable calibre 20, 22, cable calibre 18, pero la recomendación que nosotros le hacemos es que sea blindado, ¿verdad? Para evitar interferencias. Muy bien. Entonces, pues hay micrófonos que son direccionables o bidireccionales, omnidireccionales. Hay una amplia, hay una gama muy amplia en ese tipo de aplicaciones. Y esto es lo que lo hace versátil para que usted defina su aplicación y necesidad. Inclusive hay para mostradores, hay para techos altos, para mesas, para entrevistas, a prueba de vandalismo, para ambientes extremos. Entonces, no dude consultar con su ejecutivo de ventas o aquí en el departamento de ingeniería para mayor información de este tipo de productos, ¿verdad? Otra cosa muy importante en lo que es el cable, los cables, tiene que ver con lo que es en las aplicaciones de incendio. Como ustedes saben, este tipo de seguridad, pues aparte de salvar bienes, se fundamenta en lo que es la aplicación de salvar vidas. Entonces aquí entran en juego mucha serie de requisitos bien importantes que muchas veces desconocemos. Entonces hay pólizas de seguros, hay certificaciones, hay evaluaciones que deben de ir respecto a la norma. Una de las que más destacamos es la NFPA 72, en la cual nos ayuda a nosotros a desarrollar niveles de diseño en aplicaciones de incendio de detección temprana o de detección tardía, y eso nos ayuda a tener un panorama más amplio. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Esas aseguradoras, lo que es Factory Mutual, lo que es MEA, lo que es UL, todas esas certificaciones, lo que es CSFM, lo que es ISO 9001, lo que es UL, pues tienen una aplicación que son equipos dedicados que deben de estar eh, eh, para proteger vidas, ¿verdad? O sea, y aquí lo que es incendio, incluso quiero destacar una de las pólizas que hay una que se llama IRI, es Insurance Risk Indemnity. Es una aseguradora de que aun y cuando el sistema se queme, por así decirlo, el detalle es que el panel se haya activado, o sea, que haya funcionado. Eh, el panel avisa que hubo una alarma de incendio realmente. Ha habido casos en los cuales el distribuidor habla y dice, ¿sabes qué? Pues hubo una alarma y la alarma nunca se activó. Pues eso se debe a que no se contemplan algunos factores. Por ejemplo, en los aplicados Photobin, no sé si los conozcas, son detectores de humo donde se ocupan en lugares de espacios muy altos, áreas muy grandes, de mucha distancia, y usted simplemente alimenta al Photobin y le cablea la zona, pero nunca cablea lo que es el problema. Entonces, el equipo puede estar funcionando porque sus zonas están monitoreadas a través de la zona, pero nunca se dan cuenta de que este está en problema, o sea, de que no esté bien configurado. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, pues esto repercute en que el sistema, el equipo realmente no esté funcionando como debe de ser, ¿verdad? Es una gama muy amplia de detalles que, pues, en otros tipos de certificaciones las veremos, pero aquí lo que hay que destacar es que todo esto que es el seguro es una transferencia equitativa de que los riesgos de pérdida pues pueden ser muy altos. La idea de contar con ese tipo de seguros es que en el caso de que haya pérdidas, a través de la póliza de seguros usted recupere parte de esa inversión que ya tenía, ¿verdad? Pero principalmente, obviamente, es asegurar el bien de las personas que se encuentran en ese lugar, ¿verdad? Bueno. Eh,
Obviamente incendio va muy de la mano con lo que son algunas valoraciones y listados. Entonces todo esto va a depender de que un cable pleno, por así decirlo, es un cable de comunicación general, se utiliza en casos de que el código de incendios no limite el cable y de que sean aparatos que puedan, de que sean cables que puedan ser instalados, por así decirlo, en ducterías o en aires acondicionados, ya que estos, pues, al haber calor, el cable puede estar muy susceptible a temperaturas, obviamente, y esto pueda generar cortocircuitos a través del mismo cableado. Entonces, el cable CMR, por ejemplo, es un cable de comunicación riser que impide que el fuego se propague, y este tiene aplicaciones cuando es de dos plantas o de piso a piso. Es diseñado para uso en elevadores o caídas verticales, ¿verdad? De un piso a otro. El CMP es comunicación plenum con retardo a la flama. Entonces, aquí, como ven ustedes, todo esto es un mundo de información donde hay que destacar aquí todas esas características importantes. Muy bien. Aquí tenemos nosotros una tabla. En esta tabla estamos destacando nuestros alambres para aplicaciones de incendio. Tenemos variedades de cables. Si ustedes notan, depende del tipo de panel que tenga, aún sea convencional o con tecnología análogo direccionable, estamos recomendando el cable adecuado. Destacamos el de 2 hilos porque es uno de los más básicos, ¿verdad? Pero hay algunos que traen la modalidad de que sean calibre 18 y que sean con 4 hilos. Eso de 4 hilos obviamente va a distinguirse por el tipo de aplicación que usted vaya a utilizar. Es decir, si ustedes recuerdan, los detectores van a recurrir tal vez de una base, y si esa base tiene una función especial como llevar un buzzer o una sirena o un relay, entonces obviamente aquí ya estábamos hablando de 4 cables, ¿verdad? Entonces eso es bien importante en el diseño, tener contemplado eso para que a través de ese cable usted ya cuente con esos recursos alternativos al utilizar el cable correcto. El tipo de panel, el tipo de tecnología tiene mucho que ver. Si hablamos de un panel de la marca Hochiki, un panel de la marca Salenite, en el cual su sistema es digital, eso es una gran ventaja, ¿verdad? Porque estamos hablando de señales digitales aquí, y pues sus voltajes oscilan en 24 volts de corriente directa. Aquí podemos tener cableados básicos con calibre 18 de hasta 1.2 kilómetros con calibre 18. Si nos vamos con calibre 16 podemos llegar a tener 2.4 kilómetros. Si nos vamos con calibre 14 estamos hablando de cableados sin amplificador de hasta 3 kilómetros. Entonces, como ven, tenemos esto aquí en Syscom. Todos estos modelos los puede consultar con su agente de ventas, con su ejecutivo de ventas, y obviamente la ficha técnica que respalda que es FPL, que es FPLR o FPLP, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí está nuestro diagramita de que dependiendo del tipo de tablero, en el lado de arriba estamos hablando de un sistema de voceo. El sistema de voceo pues obviamente tiene su normativa y aplicación, y pues obviamente ustedes saben que es un mensaje pregrabado el que da. Incluso usted interrumpe ese mensaje pregrabado a través del uso del micrófono al simplemente presionar el PTT del micrófono que lleva incorporado el panel de voceo. Eso se adapta a su necesidad o aplicación. Estamos sacando las salidas de notificación que hacen que me active el panel de voceo, y pues esto por norma en FPA 72 aplica bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Cuando hay un cierto volumen de gente o cuando hay pisos de 2 o 3 pisos para arriba, ¿verdad? Independientemente de esto, el panel convencional tiene aplicaciones, son paneles dedicados con todas las certificaciones para cumplir con detección de incendio, y también de igual manera inclusive incluyen la normativa para poder ser actuadores en sistemas de extinción. Eso es bien importante que lo identifiquen. Entonces, a los paneles convencionales o los paneles digitales traen esta función mediante actuadores o módulos, y pues simplemente todo se hace a través de cableados de 2, dijimos, 4 o hasta 6 hilos, dependiendo de que si usted colocó el fotobin, como decíamos hace rato,
pues vamos a taglear también el problema y lo vamos a configurar como una zona de supervisión, ¿verdad? Entonces, todo esto es una gama muy amplia que se hace a través de certificación, donde vemos esto y además vemos lo que es la configuración del panel para que ustedes sepan y tengan las herramientas adecuadas y en campo no estar pues batallando, ¿verdad? O sea, haciendo más prolongada la instalación. Ese tipo de certificados, normas, pues hay una que se destaca, es lo que es el Código Nacional Eléctrico. Este es un tipo de cableado referido a equipos en los cuales una persona puede acercarse a un equipo, está referido a tipos de cableado, a equipos que sean fácil de maniobrar y que sean rápidamente operables. Por ejemplo, la 760, el artículo 760 habla del cableado que entra y sale de un equipo que en condiciones normales no sea capaz de producir campos magnéticos o efectos térmicos, ni ni encenderse como componente que sea flamable, ¿verdad? O sea, es inflamable, por así decirlo. En esto, lo que es la estructura del NEC, pues aquí hay varios artículos, ¿verdad? Todos esos artículos tienen una distinción muy común. Lo que era el CM, pues es que era para uso en interior o exterior, es de uso general, se puede utilizar en instalaciones secas o de humedad, puede ir a la intemperie, inclusive puede enterrarse el CM. El CMR es para comunicaciones verticales, como decíamos. Están apoyados con la NOM 001, tiene baja emisión de humo y están certificados por la norma UL 1666. El CMX es otro tipo de certificado que destaca que es adecuado para uso en canalizaciones o en viviendas o en residencias y se destaca por la resistividad a la propagación de flama y se puede comprobar con las normas ANSI UL 1581-2001, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí en este tipo de cables está lo que es el cable plenum. Son cables que alcanzan niveles de temperatura de menos 20 a 60 grados centígrados, algunos 75, algunos llegan hasta 105 grados centígrados, y eso lo hacen con el propósito de que el sistema, en el caso de estar detectando calor, todavía siga funcionando y dando un nivel de seguridad de aviso, ¿sí? De precaución. El FPLR es el Firepower Limited Riser. Estos cables son certificados por UL y cumplen con la prueba de Riser. Garantizan que el cable no va a ser propagado al incendio de manera vertical o de piso a piso. El FPL es el Power Limit Fire Alarm. Son cables de potencia limitada, pero para alarmas contra incendio. El CL2 es un clase 2, es un cable de alimentación limitada, control remoto y señalización. Típicamente pueden llegar a soportar los 50 volts hacia abajo, ¿verdad? Bueno, ya para ir finalizando con esto, entonces recuerden que nosotros tenemos es un repaso de lo que vimos en estos 3 módulos. El tipo de jacket es muy importante. La finalidad de todo esto es que nosotros nos estamos comprometiendo con ustedes para proporcionarles la mejor atención y de igual manera hacerle ver los detallitos que muchas veces parece que los conocemos, pero no está por demás. Podemos haber aprendido alguna cosa significativa, sobre todo proponérsela a nuestros clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cliente es el que va a tener la satisfacción de saber que su equipo esté funcionando bajo las normas más adecuadas, y esto le va a dar más confianza y de que su equipo no sea tan frágil en ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, si usted desea ofrecer más de nuestros equipos o productos, tenemos el apoyo de poder contar con más información a través del catálogo o a través de nuestra página de internet. Y pues por nuestro lado, pues sí, creo que sería todo, y no sé si mi compañero el ingeniero Gregorio Jiménez pueda comentar algo. Sí, muchas gracias, ingeniero Cázares. Sí, como comentábamos, pues solamente agradecerles, ¿verdad? Su tiempo a través de estos 3 webinars que tuvimos en estas semanas.
Y pues bueno, no vamos a finalizar antes sin darle respuesta a algunas de sus preguntas. Vamos a entrar a una pequeña sección de preguntas y respuestas por parte del ingeniero, ¿verdad? Ya para poder finalizar este último módulo. Aquí tenemos bastantes preguntas muy interesantes y bueno, y por supuesto que esta información, les mencionábamos, va a estar en nuestro centro de webinar. Les mencionábamos, hay un reacomodo, un rediseño de nuestro centro de webinar para que sea mucho más sencillo, mucho más flexible la información. Nomás, como la ocasión pasada, solamente pedirles un poquito de paciencia. Ya al parecer ya está listo, ¿verdad? Entonces de ahí van a poder descargar la presentación, por supuesto el webinar, la grabación de este webinario, lo van a poder llevar con sus técnicos, ¿verdad? Entonces va a ser de mucha ayuda para todos ustedes estos webinarios, y pues lo malo que les pedimos es un poquito nada más de paciencia, pero al parecer ya va a estar listo el módulo. Ok, entonces vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Yo creo que esto va referenciado sobre todo, ingeniero, cuando vimos la parte del ascensor y la falla que tuvimos ahí en el ascensor en el Wigan. Si hay alguna manera de poder saber si ese tipo de instalación del lugar, en este caso el del ascensor, cómo determinar estas interferencias, ingeniero. Bueno, ustedes recuerden que esas señales son alteradas. Fue lo que quisimos destacar más. No están en reposo. Pusimos el ejemplo del elevador como señal eléctrica y ver cómo la diferencia cuando está en reposo, cuando el equipo no está trabajando, por así decirlo, el hecho de echar a volar un motor, en este caso en el elevador, ustedes vieron que se generó cierta interferencia. Lo mismo ocurre y es general y típico en todas nuestras demás aplicaciones, de que se ha afectado, tómelo así. Si usted compara una señal análoga y le mete ruido electrónico, la va a distorsionar. Entonces, análoga, hablando de video, hablando de audio, la distorsiona a tal grado de que pues la va a tumbar incluso. O sea, la va a distorsionar en cierto o nivel o mucho grado. Pero a ver, si hablamos de una señal digital, compárala o véala de esta manera. Las señales digitales se manejan por medio de pulsos, usted sabe bien eso. Si estuviéramos hablando de un voltaje de 24 voltios, aun y cuando tenga un volt, para la señal digital sigue siendo un 1. Entonces es un valor que el sistema lo interpreta como que sí está comunicando. Es más difícil de degradar, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que, pues, al momento de amplificarlas, esas señales ya no son las mismas. Entonces, ahí quiero que vean y noten la diferencia. Independientemente pase mi cable por un cableado de 110, bueno, estoy haciendo notar que la impedancia que yo tengo en mi cable o en mi conector de 75 ohms, por ejemplo, la estoy tomando y puede llegar a tener 72 ohms. Y esto no significa que no vaya a funcionar. Inclusive, por así decirlo, para que tomen en cuenta todo el margen que tienen ustedes en cierta medida y no. En cierta medida, porque van a ustedes a decir, se pueden encontrar en el mercado con un conector. Y ese conector, aunque sea un conector coaxial, les va a decir, ¿sabes qué? Mi conector tiene 50 ohms. La pregunta es, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿trabajaría este conector con un cable coaxial de 75 ohms? Ustedes van a decir sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Ah, ese es el detalle, eso es lo que yo quiero que ustedes distingan. Pues sí, estamos hablando de que estamos manejando un buen cable, pero mis conectores los compré en Steren con 50 ohms. Entonces, esos son detallitos bien importantes a recalcar y eso es lo que hace la diferencia. Si usted busca lo óptimo, hay cables muy especiales, hay cables muy dedicados, hay cables incluso que ustedes pueden mandar a hacer, de veras, créanme, porque contamos con el apoyo de fábrica para poder hacer el cable a su necesidad. Pues, por ejemplo, cables para aplicaciones de las inclemencias del tiempo, cables para aplicaciones en playa, cables para aplicaciones donde las condiciones son muy extremas, cables donde son con doble blindaje o con cuatro blindajes como veíamos anteriormente. O sea, hay soluciones para las cosas. Lo que pasa es que muchas veces no las tomamos en cuenta, como les comentaba. Entonces, ese es un factor muy clave. Ok, excelente, ingeniero. Vamos con otra pregunta que tiene que ver precisamente con nuestras instalaciones. Aquí nos pregunta
uno de nuestros escuchas, ¿qué tipo de tubería, ingeniero, es recomendable utilizar para llevar el cableado de audio, el de video, el de alarmas o algún otro tipo de señalización? ¿Es necesario? ¿Se requiere? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa pregunta, he escuchado comentarios de distribuidores que dicen que entre más cablean, entre más cablean más ganan, ¿verdad? Y entre más ductería pongan, pues mucho mejor, ¿verdad? Eso muchas veces el cliente no lo sabe. Entonces, un cable, hablando de los cables para aplicaciones de incendio, por ejemplo, mientras el cable se vea en la parte de abajo o baja, por así decirlo, bien podría estar entubado. Eh, pero este tiene una gran ventaja y la quiero destacar porque pues por NFPA 72 no prohíbe que el cable vaya sin ductería, o sea, no lo prohíbe. Tal vez por NOM, la NOM 001, ella induzca a que la gente entube el cableado para que pueda separarlo de otros tipos de cables, como los cables de datos, por ejemplo, en los cuales pues la gente de sistemas sí es muy dedicada. Ustedes ven los tipos de trabajos que hacen un cableado estructurado, ven la diferencia de ese tipo de cableado y muchas veces ellos no quieren convivir con los cables de aplicaciones de incendio. La ventaja del cable de incendio es mucho más estable, es más robusta en el campo de aplicación con retardo a la flama, a la propagación de la flama, como vimos. Entonces, el cable por dentro, por arriba del falso plafón puede ir sin ductería, ¿verdad? O sea, no lo prohíbe la NFPA 72, pero igual si quieren hacerle caso a los códigos nacionales eléctricos o a la NOM 001 que habla del tipo de cableado, ellos también sí recomiendan entubar a través de los cableados que no se vean, ¿verdad? Bueno, ok, miren, hay muchísimas preguntas, gracias a todos ustedes, por cierto. Vamos a finalizar ya con esta última pregunta, ingeniero, y vamos a finalizar ahora sí que estos webinarios, en este caso estos 3 módulos que estuvimos impartiendo en estas semanas. Vamos con esta última pregunta. A pesar de todas las recomendaciones que ya nos ha hecho el ingeniero, nos pregunta aquí una persona, ¿el calibre 20 es aceptable para chapas magnéticas, ingeniero? Muy bien, buena pregunta. Calibre 20. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver la distancia. Aquí la distancia es fundamental. El calibre 20 lo utiliza mucha gente, inclusive utiliza el calibre 24, peor aún. Y funcionan las cosas, le comento. Y funcionan. Lo que van a hacer aquí en este tipo de aplicaciones o circunstancias es aminorar un poquito el uso o la correcta selección. Va a trabajar, pero con el tiempo, este tipo de uso en el cual el calibre 20 o 24, van ustedes a decir, bueno, es que el calibre 24 yo puedo calibrar los 100 metros con cable calibre 12. Y sí es cierto, o sea, efectivamente. Lo que pasa es que en el caso de los transceptores, por ejemplo, utilizan mucho lo que son protectores, llevan unos reguladores internos que estabilizan esos niveles de señal. En el caso de las chapas magnéticas no consumen realmente mucho nivel de voltaje. Las que más consumen andan oscilando en 500 miliamperes. 500 miliamperes para un cableado de 5 o 6 metros no es tan significativo. Pero el factor tiempo, el factor mantenimiento, el factor ambiental, el factor humedad, con el trato me refiero yo simplemente cuando abren y cierran la puerta, ustedes saben eso, abren y cierran la puerta, ese tipo de cables que están también trabajando en ciertas medidas, tienen movimiento, vaya. Eso hace que, pues obviamente, eso vaya a inducir por ser más vulnerable, más delgado, a que sea con menos tiempo de vida, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pues eso es, entre lo que hablemos de alimentación, en las aplicaciones de paneles de alarma, en aplicaciones de CCTV, en aplicaciones de control de acceso, en aplicaciones de audio, como, como ustedes notaron, hablamos mucho del calibre. Típicamente uno de los que más destaca es el calibre 18, si lo analizan de ese modo, ¿ah? Entonces,
créanme, pues, si el cliente sabe, mire, si le pongo este cable y le hacen esa distinción, ya el cliente sabe y sabe que le va a durar dos años si utiliza el calibre 22 o el 20, ¿verdad? Es más garantía un calibre 18 porque le va a dar más tiempo de vida útil en la instalación, en este caso de la chapa. Muchas gracias, ingeniero. Les había comentado que era la última pregunta, pero vamos a hacer una última más aquí con el ingeniero porque creo que es una pregunta importante y claro que sí tiene mucho que ver con las normativas que hay el día de hoy. Aquí nos preguntan, ingeniero, si hay alguna normativa de utilizar algún color en especial en las tuberías para señalar que ahí llevamos datos. Datos se estará refiriendo a las señales de cableado estructurado o tipos de cables de alimentación para paneles. Ah, ok. Ah, muy bien. El tipo de tubería, ya. Por ejemplo, en algunas aplicaciones de gas o agua caliente, sí distinguen cuál es el color. Hay algunos colores, por ejemplo, el cable blanco, la tubería blanca, perdón, lleva un color para agua fría, es típicamente para agua fría, pero hay uno que es cromado, una tubería cromadita, que es más amarillita, es tipo cafecita, en la cual distingue que el tipo de tubería que lleva es para agua caliente, ¿verdad? Entonces, sí hay tuberías en las cuales podemos hacer una distinción por su color para la transmisión de ciertas señales, ¿verdad? Sí, para complementar lo que acaba de mencionar el ingeniero Cázares, bueno, lo que viene siendo la comisión de seguridad que existe en cada una de sus localidades, ellos regularmente sí existe una normativa respecto a la tubería. Sí hay un color para cuando llevas tubería de agua caliente, agua fría, cuando llevas gas, cuando hay que llevar otro tipo de tubería como la tubería roja que se utiliza en sistemas de extinción. Entonces, en el caso de datos, no existe una normativa como tal, ¿verdad? El día de hoy. No hay una referencia que nos diga, mira, hay que utilizar el verde, hay que utilizar el morado. No hay una normativa en ese aspecto. Hay normativas de tubería, sobre todo para lo que es seguridad e higiene, sobre todo para empresas que así como lo vienen siendo hoteles, donde llevamos agua fría, agua caliente, llevamos gas, ahí sí hay una normativa que cumplir. Y eso ustedes lo pueden ver más claro si acuden con la seguridad e higiene, con el Consejo de Seguridad e Higiene de su localidad. Ahí sí podemos hablar de una normativa respecto al color de la tubería, ¿verdad? Para que sea fácilmente identificable qué es lo que llevamos ahí. Pero bueno, el llevar un color no valdría de mucho si de igual manera no hacemos del conocimiento al usuario y a los usuarios que regularmente van a estar en este edificio, ¿verdad? Entonces, si no hacemos del conocimiento de eso, puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Porque no sabemos que el color rojo significaba que yo llevaba ahí agua caliente, ¿verdad? Entonces, es bien importante no solamente tener un color, sino también especificar a la misma gente del lugar qué significa eso, ¿verdad? Y para eso hay cursos, ¿verdad? Cursos aparte precisamente para todo lo que es seguridad e higiene, que créanme es otro tema bastante interesante, bastante importante. Mencionados el color verde se utiliza en tuberías, pero también donde lo vemos y es una también normativa, el color verde lo vemos mucho en lo que son anuncios de salida de emergencia. Entonces, dependiendo de la aplicación, puede existir algún color en específico, ¿verdad? Regularmente, ¿por qué mencionamos mucho el rojo? Porque el rojo inmediatamente a nuestro cerebro lo asociamos con algo malo, con incendio, con calor, ¿verdad? Entonces, tiene que ver un poquito también por esos temas, ¿verdad? Eh, y bueno, ya para finalizar, pues bueno, no queda otra más que agradecer su presencia, agradecer su tiempo. Unas últimas palabras, ingeniero, que quiero decir aquí a todos los que nos han asistido el día de hoy y que por supuesto han asistido a los 3 módulos. Sí, solamente agradecerles por su tiempo, por su paciencia, pues sus comentarios son bienvenidos. Si necesitan que recalquemos en algo especial, podemos hacer, y solamente agradecerles por su tiempo, ¿verdad? Les damos las gracias y en otro webinar nos veremos.
Ok, pues muchas gracias, que tengan todos un excelente día, que cierren muchos negocios, sabemos que es jueves, se aproxima un puente, entonces pues no queda otra más que pedirles que se cuiden mucho, que este fin de semana sea excelente para todos ustedes y que todo lo que se propongan pues se cumpla, ¿verdad? Y que al igual esperemos y esperamos, ¿verdad? Que haya sido claro, que haya sido provechoso todos estos 3 webinars que hemos impartido, ¿verdad? En estas semanas, y pues agradecerle su tiempo, su paciencia y el estar aquí con nosotros y sobre todo enriqueciéndonos ahí con sus preguntas, ¿verdad? Entonces, pues despedimos esta transmisión y no nos queda más que regresarles todas todas estas bendiciones que nos hacen favor de enviarnos a través del chat de preguntas, ¿verdad? Igual les deseamos los mejores éxitos y pues finalizamos estas sesiones de 3 webinars. E igual recuerden, esta sesión pues se logró gracias a todos ustedes. Igual si en algún momento desean repetir, que repitamos o demos otros temas, precisamente para eso son las preguntas, ¿verdad? Háganos en sus preguntas, también ayúdenos que otros webinars desearían ustedes que hiciéramos, más técnicos todavía, más de ventas, más de productos. Eso nos ayuda mucho a nosotros a programar la información que posteriormente podemos transmitirles, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, pues agradecerle al ingeniero Cáceres, agradecer su presencia y que el día de hoy sea un buen día para todos ustedes. Muchas gracias.